día. Buen día. Bienvenidos los puntuales. Virtud que se aprecia, se sigue apreciando. Y vamos a esperar algunos minutitos a que llegue el resto, que tienen relojes con distinto ajuste, pero serán bienvenidos igual. Y si les parece, no más de 5, porque nuestro webinar de hoy, al igual que los que venimos haciendo, trata de respetar el tiempo dentro de una jornada laboral o de estudio o de otras actividades. Así que vamos a empezar y 5. Y Ceci, si querés activar. No, ya veo que está el simbolito de grabación. Sí, así después tenemos la grabación de la Bien, charla. bien. Gracias. Buenos días, Galia. Y bueno, ahora que está activado, sé que no puedo hablar mal de ninguna de las profesiones que venía enumerando antes. Y eso, tengo que preguntar, ¿hay un médico en la sala? Muy bien. Ustedes saben que hemos llamado webinar haciendo un uso un poco así polisémico del término, porque no sé si figura. El diccionario de la RAE tiene 93.000 términos, por lo menos el último publicado, si no me equivoco. A veces le redondeo, pero 93.000 es el número. Se supone que un hablante normal usa 15%, 20%, 25% ya es erudito, como vocabulario activo, ¿no? Después entendemos, pero digo, webinar no lo busqué. Estamos llamando a esto webinar quizás por una adopción del neologismo o el argot técnico, cuando en realidad me parece que son conversatorios, palabra que tampoco creo que exista. No sé, le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, que es un invitado que es miembro, digamos, del espacio, así como lo fue en mayo, la reunión que hicimos, donde estuvieron conversando Andrés Watson y Alejandro Artopoulos, con la moderación de Ale Bianchi, que por ahí lo vi. Estaba presumiblemente de viaje, así que gracias, Ale, por conectarte igual. Coordinamos este espacio junto con Gustavo Guaraña, que efectivamente está de viaje, y Blas Briceño, que quizás se suma. Y entonces, como vamos llegando al minuto de inicio, aprovecho para volver a darles la bienvenida a todos los que se conectaron a este conversatorio, webinar, encuentro, básicamente, dentro de lo que es el espacio de academia y tercer sector o ONGs del Javia. Como ustedes saben, el Javia, el Hub de Inteligencia Artificial, es una iniciativa de la CESI, la Cámara de Empresas de Software, y de los polos como Mar del Plata, Mendoza y varios otros que los omito por tiempo, pero no por importancia. Me parece que nos da la posibilidad en cada uno de los espacios que tiene el Hub de tomar temáticas de interés vertical. Hay un espacio para adopción de tecnología, otro para implementación y uso más de investigación de IA. Tenemos un espacio de ética y regulación que coordina Matías Gumá, que por ahí debe andar. Y a fin de año pasado incorporamos
este eje que se vincula más con lo académico, con las EdTech o EdTech, que tienen una presencia importante en nuestra economía del conocimiento, pero también con universidades, lo que puede ser educación formal o informal. En ese sentido, tratamos de compartir algunas cuestiones de interés común y participativo alrededor del uso, llegada, implementación, beneficios y desafíos de la IA en el tema de educación, y eso me permite entonces introducir la figura de Santiago Belomo, que es doctor, licenciado y profesor en filosofía, y también es licenciado en administración y gestión de la educación. Hizo estudios postdoctorales en Alemania y ha trabajado en espacios de consultoría internacional en programas de la Unión Europea, Banco Mundial. Ha sido evaluador de proyectos públicos como en el CONICET, y forma parte del comité de expertos de Globetics, que es una organización mundial con sede en Ginebra, alrededor de los temas de ética y tecnología. Ha ejercido gestión educativa en distintos niveles de administración pública y privada, como el INAP, ha sido director de educación en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, gerente de educación de la Fundación YPF. Les juro que tengo para aburrirlos con 15 minutos más de tareas súper interesantes que muestran una diversidad de llegada de la profesión de Santiago, que también es autor de 4 libros y artículos científicos sobre el tema educación, y su último libro se llama Educación Aumentada, cosa que seguramente nos va a comentar. Por último, es profesor de la Universidad Austral, donde es decano en la carrera de educación, profesor en el doctorado de educación, y es director de innovación y planeamiento de la universidad. Seguramente es injusto este resumen, pero bueno, vamos a darle lugar a que el tema hable por sí mismo, más allá de la trayectoria y todo lo que aporta la historia profesional de Santiago. Bienvenido de nuevo, y me toca hacerte algunas preguntas disparadoras para arrancar, y luego invitar a todos los presentes a que a través del chat, la idea sería que tomemos los últimos 15 minutos mínimo, como para que Santiago tenga tiempo de abordar alguna de estas preguntas, pero como usé el verbo disparar, me encanta así de entrada a quemarropa y sin anestesia. Santiago, elegir ser educador ¿es una elección o es un plan B después de no poder o por distintos motivos desarrollarse en un ámbito de lo que podrían ser negocios, función pública y demás? ¿Cómo llegás? Mezclame un poco esta historia personal tuya con si la educación tiene esta relevancia que sale de lo que decís o de lo que dice tu currículum.
¿Cómo llegás a esta combinación? Bueno, buenos días, Gustavo, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación, gracias por hacerse un hueco para sumarse a esta conversación. Y bueno, arrancaste con todo, con esta pregunta, que la siento, digamos, una invitación para compartir algo más autorreferencial. El lado B del currículum, que siempre está armado para la vidriera, lo que tiene que ver con un poco una mini versión de mi historia profesional. Yo arranqué estudiando filosofía, allá lejos y hace tiempo, porque sabía que era la carrera del futuro, pero como necesitaba vivir, me dediqué a la educación pensando que me iba a ir muy bien. Esa combinación explosiva entre filosofía y educación me acompaña desde el inicio de mi vida profesional, ya como estudiante. Como filósofo soy un todólogo especializado en opinología, porque la filosofía tiene por objeto de estudio todas las cosas, entonces podemos hablar de todo. Como educador, además, enseño filosofía y después me metí en educación, en gestión educativa, en el mundo escolar, universitario, como mencionaste, en IPF, la experiencia más corporativa en el gobierno. Y bueno, es una combinación interesante que mezcla la actividad docente, la investigación y la gestión, que como en una empresa abarca todas las dimensiones posibles. Les diría que a esta altura ya la vocación por la educación digamos, me captó, me convertí en un fanático, sobre todo por ver fanático en el sentido de, como vos decís en tu dicho, como es en el omelette, la gallina se involucra y el chancho se compromete, como en el Algo omelette, así, algo así. Son los huevos con tocino, pero bueno, eso, huevos con vale, tocino. vale, vale. Yo sentía, sobre todo cuando estaba en la Fundación YPF, que estaba acompañando, pero que hacía falta meterse a fondo por la gravedad de la situación educativa y que eso exigía mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y bueno, me fue llevando y acá estoy tratando de aportar un granito de arena en un contexto de muchos desafíos y muy apasionante, ¿no? Con esto de la IA. Bien, gracias por aclarar esto, que es súper importante para darnos un marco de interpretar lo que nos aportes. Y como dijiste ya al final, salto a ese punto suspensivo que dejamos en la introducción alrededor de tu libro de educación aumentada, porque vos usás ahí una metáfora que es del trueno y el relámpago, sin llevarnos a alturas abstractas del discurso. No sé si nos querés comentar por qué elegiste esa figura y cómo lo relacionás con la situación actual, situación presente de la educación en relación a la inteligencia artificial. Buenísimo, sí, esa metáfora la uso en la introducción, como para tratar de setear un poco el tono del libro. Es un libro de divulgación que ya quedó totalmente desactualizado porque salió a fines del 2023. Se imaginan que ya a inicio de 2024 estaba obsoleto. Pero en la introducción tiro esa metáfora porque habrán escuchado la expresión, ¿no? De que mientras que todas las actividades humanas van evolucionando, uno entra a un hospital y ve tecnologías y ve modernidad. En cambio, uno entra a un aula escolar o universitaria y ve que está el pizarrón, los alumnos sentados en sus pupitres y nada parece haber cambiado desde el siglo XVIII. ¿Escucharon eso alguna vez, esa expresión, esa explicación?
La acusación fuerte a la educación es que es tan conservadora que se opone al cambio sistemáticamente. Entonces, yo tengo como un discurso ambivalente a propósito. Es, cuando tengo que hablarle a los educadores, un poco los invito a moverse a mayor velocidad, porque efectivamente hay algo de la inercia conservadora de la educación que se pasa de raya. Y tuvo que venir la pandemia para que nos amigáramos con tecnologías como esta que estamos usando ahora, que puede ser un video streaming. En educación estaba prohibido y después vimos que servía. Y es una tecnología viejísima. Entonces a los educadores les digo, a ver, pilas, tenemos que cambiar. Pero a los no educadores, más bien el discurso es, no le pidan al rayo que vaya a la velocidad del relámpago, ¿sí? Porque la tecnología avanza a la velocidad del rayo de manera exponencial, y ese ritmo, ustedes dirán si es adecuado o no para la evolución tecnológica, yo lo tomo como un dato. En educación no se avanza ni conviene avanzar a esa velocidad, por un montón de razones. Entre otras, porque a la educación le toca hacer la digestión de los cambios para llegar a una síntesis productiva. Es como el tránsito lento de la digestión, si me permiten esa metáfora poco académica. La cultura trae un montón de ingredientes. Algunos son nutritivos y otros no. Y a la educación le toca hacer la síntesis y traer para la posteridad lo mejor, lo que más contribuye al desarrollo. Entonces, que no estemos en la cresta de la hora de la innovación no es una mala noticia necesariamente. El problema es si el rayo empieza a atravesar agua, rocas, y ya el sonido se detiene, entonces sí, tenemos un problema. Y eso pasa en educación, que pese a ir más lenta por naturaleza, va demasiado lenta, y con la IA la pregunta es si está pasando algo de eso o no, que lo dejo para más adelante. Bien, entiendo esta comparación, digamos, que propones de la velocidad de la luz contra la velocidad del sonido, si se quiere, y entonces te pregunto si esta diferencia de velocidad, aún siendo más lenta, por lo que venimos escuchando y conectando con la sesión pasada, donde Andrés Watson y Ale Artopoulos comentaban algunas cuestiones sobre lectura distante, escritura distante y temas de deuda cognitiva. Las experiencias que se están haciendo, por un lado, tienen este sesgo de que implementemos IA, usemos IA, a pesar de que las dudas que nos están generando o que tiene como algunos aspectos negativos que todavía no hemos podido mitigar, aunque no sea la mejor experiencia, es bueno hacer la experiencia igual antes que mirar de afuera. Buenísimo. Sí, seguí con mucha atención en la conversación de la vez pasada entre Andrés y Ale. Hay varias cosas que me gustaría recuperar de esa conversación. Hay un montón de papers que están dando vuelta con lo que sería el lado, yo lo llamo en el libro el lado oscuro de la transformación digital, porque hay un lado luminoso. Esto a los fanáticos de Star Wars les sonará familiar, ¿no? Y hay numerosísimos papers desde la primera hora y estudios y experiencias, sobre todo, que muestran la potencialidad de la IA para la educación en todos los niveles, de tutores virtuales, plataformas adaptativas, bueno, posibilidad de hacer podcast automáticos de escritos. Los habrán probado a muchos de ustedes, supongo yo. Son fantásticos, son revolucionarios.
Y empiezan a aparecer papers que ya hablan de efectos no deseados. Por ejemplo, el concepto de deuda cognitiva, cognitive debt, que mencionabas. Cognitive offloading es otro de los conceptos que empieza a aparecer. Over-reliance, cognitive laziness. Son hasta diría, hay un intento de poner en palabras, inventando conceptos nuevos, para definir la situación. Y no sé si notan, aquellos que manejan inglés, todos estos distintos nombres remiten a algo que ustedes como expertos de tecnología deben saber mucho mejor que yo, que soy una especie de sommelier de la tecnología. O sea, hago catas, abro juicios rimbombantes, pero no produzco tecnología. Entonces, lo que se escucha muchas veces de los productores de tecnología es que siempre la tecnología surge para reemplazar esfuerzo humano, trabajo humano, para automatizar tareas y hacernos la vida más sencilla. Y por supuesto, entonces eso trae ganancias y bueno, hay pérdidas asociadas. Voy a un ejemplo burdo, pero a veces lo burdo sirve para ilustrar el punto. Cuando nació el automóvil, bueno, evidentemente la humanidad ganó un montón a partir de eso. Es probable que los que transitaran muchas distancias caminando hayan sentido que su fuerza muscular en las piernas, a partir del uso del automóvil, decae un poco. O qué sé yo, mujeres sobre todo en la historia de la humanidad que lavaban ropa a mano. Bueno, apareció una de las revoluciones menos comentadas, pero más importantes, la máquina de lavar. Y bueno, evidentemente se ganó un montón. Tal vez algunas mujeres perdieron algo de masa muscular por no estar tantas horas fregando la ropa. Estos ejemplos burdos ponen de manifiesto algo evidente, y es siempre hay ganancias y pérdidas con la incorporación de tecnología. El que quiere mirar solo pérdidas va a encontrar inmediatamente a la vista las pérdidas. Lo mismo que el que quiere encontrar ganancias. Entonces, el primer criterio es no mirar sesgado hacia uno u otro lado. Los fanáticos miran solo las ganancias, los más pesimistas o conservadores miran las pérdidas. Hay que mirar ambas cosas, mirar el balance, cómo cierra la ecuación. En enseñanza de la matemática, cuando surgió la calculadora, esto se dio. Bueno, los chicos ya no van a aprender las tablas son necesarias. Bueno, que aprendan las tablas para poder usar la calculadora. O que aprendan a escribir, que aprendamos a escribir, no sea cosa que los correctores automáticos nos vuelvan analfabetos de la escritura. Porque hay pérdidas posibles asociadas al uso de autocorrectores. Me siguen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la IA? Y estamos haciendo un cálculo de ganancias y pérdidas, donde empiezan a aparecer estudios que nos dicen, ojo con esto, podríamos llegar a perder un montón de capacidades intelectuales que son fundamentales para nuestro desarrollo personal y también profesional. No logro ver ahí en el chat si alguien escribió algo, pero me frenan, Gustavo, porque yo... Estoy justamente dejando fijado el mensaje de que se escriban por ahí las preguntas para, ahora que vamos promediando contenido, seguramente surgirán algunas para que tomes en los últimos minutos. De esto que estás diciendo, a mí me surgen algunas cuestiones que son, a mí me generan una, no sé si se dice ambivalencia o esta cuestión agridulce, si se quiere, ¿no? De incluso perplejidad de no poder asumir una definición, porque en cierto sentido escucho tus comparaciones que tienen que ver con ciertas capacidades, como puede ser las relacionadas con la locomoción o en la fuerza muscular, independientemente de los ejemplos de época, ¿no? Que seguramente los hay hoy en relación al
al sedentarismo que puede tener el escritorio del académico o el de la oficina, y después hay que ir a hacer cinta al gimnasio, ¿no? Pero, digo, como que parecería que esta situación se involucra con una habilidad que ya no sería tan periférica Totalmente, y compensable, ¿no? totalmente, sí, sí. Porque en lo otro uno dice, bueno, no me traslado más eficientemente en velocidad y demás, para, como mediación hacia un fin que, digamos, no consiste en que el viaje se transforme en un objetivo en sí, pero aquí parecería que estamos tocando una fibra en donde, por un lado, si hubiera esta potencial pérdida cognitiva, porque de hecho uno de los papers que vos mencionás tienen estos brain scans de 54 casos, que suelen ser estas publicaciones veloces de un Sí, sí, grupo los de preprints. sí, un grupo de estudio muy reducido, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, hubo un ping-pong muy fuerte entre jugadores importantes de la industria sobre el tema, y te insisto con el punto. Eh, Hay una forma de abordar esto donde no hablamos ya de algo periférico, sino central, como habilidades cognitivas, que si no se ejercen de una manera alternativa, pudieran, no digo perderse, pero sí degradarse. Sí, la respuesta mía es sí y voy a tratar de justificar. Lo nuevo con la IA, y hace bien en hacerlo notar, es que aquellas capacidades que considerábamos de algún modo difícilmente reemplazables o imposibles de reemplazar, como puede ser una actividad productiva, creativa, de cero, una composición estética. Hoy la IA, dirá un artista con límites o un escritor con límites fuertes, pero a los efectos del estándar en educación la resuelve con creces. Entonces, ahí lo que viene a ser reemplazado es tan cualitativamente superior que aparece el fantasma del subsidio o la posibilidad real de subsidio. En qué sentido? De bypass. Suelo jugar con la metáfora de la muleta y la garrocha, perdón para quienes ya la han escuchado o leído. Cuando uno usa la tecnología para recuperarse, para regenerar masa muscular, intelectual en este caso, en buena hora, y la muleta puede ser una ayuda, la IA como muleta puede ser una ayuda para mejorar, para recuperar. El problema es cuando uno abusa de la muleta, entonces el músculo se debilita y uno toma prestado capacidades que definitivamente va perdiendo con el tiempo y que son necesarias, son fundacionales para el despliegue personal. Por ejemplo, la capacidad de escribir un ensayo no es solo una capacidad de usar adecuadamente las palabras. La combinatoria de ideas, la abstracción que se necesita para relacionar con cierta profundidad, sirven para la vida, sirven para hacerse entender en una conversación difícil con una familiar, con una pareja, sirven en el trabajo para exponer una idea novedosa. Si uno no la tiene desarrollada, entonces pierde. Y la contrapartida es usar la IA generativa, particularmente como garrocha. Es decir, uno la toma porque tiene el músculo y salta más alto y más lejos. Claro que para a veces poder tener el músculo hay que evitar usar la muleta, me siguen. Si uno se subsidia desde el minuto cero, y ese es el temor en educación. Si yo arranco con subsidio y produzco todo con subsidio, ¿cómo sé que tengo músculo propio? ¿Y cómo voy a llegar a usar
la IA como garrocha. Y el principal problema para la educación, la otra vez Ale mencionaba la cuestión del proctoring, ¿no? De estos sistemas que servían para monitorear cuánto de la producción era propia o ajena en una entrega de un estudiante. La indetectabilidad de la IA hace muy difícil para el sistema educativo poder decir, esto lo hizo fulanito o no. Porque hasta uno puede decirle a la IA, le subís cosas escritas de propia producción, y le decís, imitame este estilo para producir este tipo de consigna que me ha dado el profesor. Y todo el arte que había desarrollado la educación, de dar consignas más creativas, donde no se pudiera hacer un copy-paste o bajar del rincón del vago una producción, hoy ese tipo de consignas también son fácilmente resolubles con IA. Por ejemplo, yo solía hacer en filosofía, armame un diálogo entre Heidegger y Hannah Arendt en torno al problema de, no sé, el desarrollo tecnológico. Y claro, eso en el rincón del vago, uno chequeaba si estaba y si no estaba, listo. Asegurado que no se van a poder copiar. Hoy le tirás esa consigna a cualquier chat y se hace una fiesta. Y yo como profesor quedo maravillado de la producción. Y si no conozco suficientemente a cada alumno, y no voy a poder saber en qué medida uso la IA como muleta, como garrocha o cualquiera de las versiones intermedias. Porque lo vivieran ustedes, uno puede tomar el producto de la IA y plantearlo como propia producción, y de ahí para arriba irle metiendo propia cosecha a todo lo que uno quiera. Hoy estamos en un momento crítico en ese sentido, ¿no? Sí, tomo ahí una intervención de Estrella Pujol en el chat, porque me parece que viene justo a colación, en donde pregunta si de alguna manera se obligará a que estas producciones de la IA tengan un etiquetado y una trazabilidad, que aquí yo agrego letra a esto, es decir, que de pronto las herramientas que las producen tengan una memoria tal que vos como docente puedas consultar si le respondió esto a alguien, si eso fuera posible sin violar cuestiones de privacidad y demás, o si a esta marca es indeleble porque de alguna forma podría editarse y sacar, si quizás esto, sin entrar en el tema regulatorio, porque lo que dice Estrella es que se discute cómo tratar de encontrarle una vuelta a esto, pero la discusión viaja a la velocidad del sonido y los que destilan contenido a la velocidad de la luz. Bien, es una excelente pregunta que me hago todos los días. Tiene una respuesta técnica o regulatoria que vos mencionás que desconozco, ahí me interesa la opinión de ustedes como expertos en tecnología, de si cabe esperar que eso ocurra y si eventualmente no surgirían inmediatamente aplicaciones o ámbitos en los que la marca de agua, lo que se quiera poner, uno la puede hacer desaparecer. Esa es una cuestión técnica que si quieren me ilustran. En paralelo quiero ir más a lo mío, que es el aspecto filosófico, pedagógico. El problema es la compulsión contemporánea, sobre todo en algunos países como el nuestro, a hacerse trampa al solitario. Se supone que uno se educa porque la educación es un medio de desarrollo humano que te planifica o debiera planificarte aunque cueste. Ese sentido de aridez ya de los griegos, ¿no? Del bien arduo, bueno, yo estoy subiendo una montaña y se me va el aire, me canso, pero cuando llego arriba disfruto de la vista. Ese es un poco el ejemplo en el libro el esfuerzo gratificante, ¿no? El que hace deporte seguido, yo trato de mantenerme, pero ya los años me traicionan, pero se sabe que el que está desentrenado padece la actividad deportiva. Ahora, cuando lograste el entrenamiento, es otro juego.
jugás de otra manera, disfrutás de otra manera. Entonces hay mucho de la educación que tiene que ver con lograr conocimientos, habilidades, aptitudes, virtudes, como lo quieran llamar, que te colocan en otro nivel, en términos de la capacidad de disfrutar, de aprender, de relacionarte, etc. Algo pasa con el sistema educativo que, por un lado, los usuarios lo vivimos como inútil y vamos para cumplir, y la cultura también transmite mensajes equívocos sobre para qué estudiar. El caso más curioso, yo lo vivo en la universidad, incluso en posgrado, gente que paga a veces caro, dedica tiempo para después simular que está prestando atención y simular que está aprendiendo mediante un trabajo, lo que Tiramonti llama, ¿no?, el gran simulacro. Perdóname, ahí Sí, te voy a interrumpir dale, todo lo que quieras. con dos aspectos. Por un lado, tus ejemplos deportivos los veo reflejados en el asentimiento de Ale Bianchi, que aparece en cámara, es nuestro ultramaratonista presente acá, así que confirman sus gestos en asentimiento lo que decís en la práctica, pero este gran simulacro que mencionás a mí me despierta un poco esta situación, ¿no? De los ejemplos que dabas de los artefactos que son herramientas de mediación, ¿no? Como el automóvil, el lavarropas o la inteligencia artificial generativa y demás. Eh, que eh, el simulacro con esta ingeniería de prompt en ambas partes termina constituyéndose en que en lugar de tener dos personas en diálogo que construyen enseñanza-aprendizaje mediado por la herramienta, tengo dos herramientas mediadas por personas. Cuando el docente le preguntó a GPT cómo dar la clase y qué decir, y llevó eso sin garrocha, y el alumno se lleva esas consignas para elaborar preguntándole a la otra herramienta para contestar, entonces es como la exacta inversión, ¿no?, del sistema, porque en definitiva cada uno se transformó en el subsidio de la IA, que fue la que trabajó en ambos extremos. No sé si soy Sí, claro. sí, es fantástico. A mí me despierta un comentario sobre una situación paradójica, ya si uno se pone en ensayista cultural. Eh, Porque en el fondo esta idea de simulacro, de mímica, mimicry, como lo llaman, lo paradójico lo voy a traer a colación con un artículo que habla de la IA como loros estocásticos, como un loro estocástico, en el sentido de que reproduce una serie de secuencias de palabras basado en una estocástica matemática probabilística, ¿no? Entonces, del lado de la IA tenemos loros estocásticos. Y del lado de lo humano se produce lo que vos decís, es una situación de mímica en la que simulamos enseñar o simulamos aprender como loros. Entonces hay un empobrecimiento de los dos lados del extremo si no vemos la fuerza que tiene esta capacidad de subsidio, hasta qué punto puede empobrecernos para simular incluso relaciones humanas. Una de las cosas que, no sé si vos o quién del grupo hizo circular de cuáles son las actividades que en el año 2025 estaban siendo top 10 de uso o de finalidad de uso. Y una era la asistencia, incluso psicológica, depositada por personas hacia máquinas. Y claro, cuando uno dialoga con una máquina, se encuentra con que el tipo de respuestas es sensacional en primera instancia. Y hay una ilusión de vínculo que hace que las personas empecemos a descansar en el diálogo, pero no deja de ser una ilusión. Entonces,
Eso es lo fuerte de nuestro tiempo, que ocurre en educación, pero puede ocurrir en otros campos de confundir la realidad con una simulación y convertirnos nosotros también en grandes simuladores o imitadores. Ahí, gracias por esta precisión. Dos cuestiones. Por un lado, Natalia decía con mucha razón, Natalia Fernández Laya, acá en el chat, que, bueno, había que hacer qué tipo de prompt se escribe, qué pregunta le hacemos a la IA, transparentando el proceso cognitivo, ¿no? Me parece que para no tirarnos, para no dispararnos en las piernas o tirarnos tiros en los pies, sino queda como un aspecto hipercrítico de la educación, como una gran simulación, y me parece que, bueno. Bien, vamos al lado luminoso entonces. Bien, Estuvimos pero navegando el lado oscuro de la fuerza y ahora podemos ir al lado luminoso, ¿les parece? dale, te lo dejo con una consigna y no molesto más, que es la de que ha aparecido en varios lugares. Voy a rescatar la de Yann LeCun, que para muchos de nosotros es un referente de la materia, que es que Silicon Valley y muchas compañías, no solo de IA, sino de tecnología y lo que se entiende como la empresa inteligente desde hace mucho tiempo, pero ahora más con IA, tienen que mirar el 2030 reclutando humanistas, gente que aporte pensamiento crítico, filósofos, dices, si querés aplicar, estarías dentro de la competencia. ¿Por qué crees que lado luminoso y esto podrían relacionarse? Bien, bueno, yo recibí cuando estaba discerniendo mi futura profesión y estudié filosofía, me dijeron que era la profesión del futuro y ahora veo que se vuelve a comentar, ¿no? Que es la profesión del futuro en muchos ámbitos. A mí no me aclararon cuál era el umbral temporal, así que sigo esperando, pero no, con mucho optimismo y sin haberme arrepentido nunca. ¿Qué es lo que dan no solo la filosofía, sino cualquier tipo de formación profunda, reflexiva, en materias duras o en materias blandas, mal llamadas blandas? Te produce lo que Newman llamaba el enlargement of mind, la ampliación de la mente, la capacidad de ir interconectando elementos que en la analítica y en la casuística tienden a compartimentar. Ortega y Gasset hablaba de la barbarie y del especialismo hace ya varias décadas. Y bueno, la ciencia es muy específica, muy disciplinar, tiende a sesgar la mirada y ser hiperespecialista. Y este es un tiempo donde los generalistas tienen mucho para aportar, si son buenos generalistas, ¿no? Porque implica entender la complejidad, entender lo nuevo, generar capacidades de adaptación para lo nuevo, una mirada equilibrada, no sesgada, en un contexto donde lo que sale de las máquinas aparece naturalmente sesgado en función de las probabilidades. Todo eso es muy, muy valioso. Entonces, yendo a la cuestión específica del prompt que mencionaba una de las participantes, hay mucho que se puede hacer en educación para aprovechar la potencia de las nuevas tecnologías para hacer trabajos metacognitivos. Bueno, ¿qué promptarías para explotar este tema o esta información? O traer, le digo cosas que he escuchado que se hacen, que hacen los buenos profesores. Un profesor de historia generó con IA una noticia falsa en un diario y la consigna de evaluación era encontrar los aciertos y los errores de ese diario, y que los chicos tuvieran que crear otra versión de la misma noticia usando IA, pero sin errores.
bueno, infinidad de cosas que pueden hacerse con IA para enriquecer la experiencia de aprendizaje, si como docente uno se le anima a la IA. Entonces, ahí hay una invitación a todos los que estén escuchando y sean docentes, que parte de lo que hay que vencer es la inercia de el temor, diría, porque hasta ahora yo no escuché a nadie que diga esto no sirve para nada, esto no aporta valor. Es perder el miedo a dedicarle tiempo, no mucho, el que uno tenga, para navegar estas herramientas y ver todo lo que pueden aportar para la docencia. Y de algún modo, para la docencia, como para todas las otras profesiones, lo que escucho que se dice es, la IA viene a elevar el estándar, porque si a través de la IA vos podés resolver un montón de operaciones, incluso algunas bastante complejas, bueno, ¿cuál es el plus que va a agregar el humano a partir de eso? Que tiene que ver con esto del modo Garrocha, ¿no? Hay un umbral de desarrollo, incluso para la docencia, muy grande. Ahí vamos pasando a las preguntas, que son varias las que están aquí en el chat. De Mario González, dice, ¿cómo cree que estas nuevas tecnologías afectarán a nuestro sistema educativo actual? Si podrán llevarlo por un buen camino o continuaremos en decadencia. ¿Depende más de los ejecutivos y profesores o de los valores de estudiantes para usarla adecuadamente? Y es una excelente pregunta y es el tema del momento. Por un lado, hacer futurología siempre es complejo, ¿no? Nietzsche en 1871, 1872 daba unas conferencias en la Universidad de Basilea justamente sobre el futuro de nuestros institutos de enseñanza. Y él arranca las conferencias diciendo, bueno, es un poco pretencioso y es de vanidad o de vanidosos pretender decir qué va a ocurrir en el futuro de la educación. Pero se puede ver los indicios de lo que está ocurriendo hoy al modo de un augur, viendo las vísceras, decía él, de los animales, porque para él había una situación de decadencia cultural. Viendo los indicios, uno proyecta el porvenir. Entonces, nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿y qué está pasando hoy? Y los datos ustedes creo que los conocen mejor que yo. Por un lado, la transformación digital arrasa. En Latinoamérica, creo que se habla mucho de la brecha digital. Cuando uno hace doble clic sobre ese concepto, en Latinoamérica uno encuentra que el 95% de las personas en Latinoamérica tienen conectividad a Internet. Tienen celular con conectividad a Internet. La edad de inicio de posesión de celular propio, ¿saben cuál es en promedio en la Argentina? 9,5 años promedio en que los chicos tienen su primer celular. Un chico de entre 15 y 17 años, esta es la encuesta Kids Online que salió hace pocas semanas, los chicos tienen un 97% celular propio con conectividad. La contracara, bueno, promedio de horas de uso diario en Latinoamérica, entre los primeros 10 países, 4 son latinoamericanos, con más de 8 horas de uso diario de Internet. Argentina, Colombia, Chile y Brasil. ¿Qué nos dice? Bueno, en términos de conectividad, de lo que sería el humus, el fermento sobre el cual hacer la transformación digital educativa, estamos muy bien. Ahora vamos a lo que mencionaba Ale, banda ancha, estamos más flojos. Uso de computadoras, estamos para atrás, decayendo, o sea, se usa mucho celular. ¿Y para qué se usa el celular? Para ocio, para entretenimiento y para socialización. Entonces, para responder a la pregunta, dice todo este rodeo, ¿qué cabe esperar del futuro del uso de la IA en educación? Y a hoy, si no operamos, vamos a ver que la brecha entre las potencialidades de la IA y la realidad de su uso en el aula va a seguirse incrementando, como pasó con otras tecnologías. Pero si operamos a tiempo, podemos convertirla a esa potencialidad en
un real influjo de novedad, de innovación, de entusiasmo, etc. Yo obviamente apuesto a lo segundo y creo que estamos a tiempo. Es una cuestión de políticas educativas y apelo ahí a Paideia como creación de un ejemplo de programa potente de un Estado nacional para impulsar esto top-down. Y también apelo a los docentes que bottom-up tienen muchísimo para aportar, porque el contagio entre los docentes cuando hay buenas experiencias es enorme. Y hay mucha avidez y mucho interés en aprender. Ahí Galia pregunta, ¿cómo se puede adaptar y fortalecer el rol docente en este nuevo contexto? ¿Cambia el foco hacia el proceso que hizo el alumno en lugar del resultado que entrega? Es una excelente pregunta. Yo tengo una visión ahí muy particular, no digo correcta, es que para mí el cambio de contenidos a proceso lo vivimos con Internet. Porque cuando surgió Internet, los contenidos en una escuela muy enciclopédica pasaron a segundo plano y toda la literatura educativa y las prácticas, la gramática escolar, como se suele llamar, se volvió más procedimentalista. Se puso mucho foco en el proceso, incluso a costa del resultado, y algo de eso creo que estamos cosechando ahora, porque no interesaba si escribías bien o mal la palabra, sino el proceso, no interesaba tanto si tenías buenos resultados en matemática, interesaba tu proceso de pensamiento. Bueno, al final ni proceso ni resultado tenemos hoy. Pero la IA de algún modo desafía contenidos y procedimientos. No basta con que vos le pidas a un estudiante que te describa un proceso. Tenés que verlo operando, de algún modo. Y ahí hay que meter mucho ingenio. Porque si vos le pedís el clásico ejercicio de, bueno, inventame un diálogo, como mencionaba antes, donde yo iba a ver el proceso reflexivo, iba a ver la construcción de relaciones, etcétera, hoy ese proceso te lo resuelve la IA también. Entonces, es proceso, es contenido, pero en la operación, experiencia real. Un mini ejemplo. Hoy está lleno de aplicaciones que te permiten simular una práctica de laboratorio combinando sustancias químicas. Bueno, ya eso casi no tiene tanta novedad. En muchas escuelas sí, pero cada vez va a tener menos novedad. Mostrar videos, inventar videos, ir al laboratorio y generar la reacción química y el profesor con los estudiantes, vivir el proceso, hoy es lo más innovador que se puede hacer. Y fíjense que es una tecnología de la época de Pitágoras. Entonces, hay que volver a hacer hueso, carne, la educación, poner el cuerpo, poner la emoción, porque hoy lo otro va a estar muy a la mano. Y está bien que esté, no estoy desmereciendo la importancia de las mediaciones que son increíbles hoy. Bien, con relación a esto, bueno, Alejandro Bianchi comenta que una buena dinámica es que en trabajos de alumnos blanqueen el uso de IA, exponiendo los prompts, justificando los resultados que han elegido y qué otras opciones descartaron y por qué. Sí, es excelente. Todo lo que es metacognición, involucrando a los estudiantes en el reflexionar sobre qué hicieron, qué podrían haber hecho, qué análisis hacen del prompt de su compañero, todo eso ayuda muchísimo a generar un sentido crítico, un pensamiento crítico metacognitivo sobre la propia actividad y la de otros. Lo importante es sumar esto a la tarea tradicional de aprendizaje, de contenidos y de procedimientos. No sea cosa que pasemos de un contenidismo enciclopédico al procedimentalismo y después abandonamos contenido, procedimientos y vamos a la reflexión sobre un pseudo pensamiento crítico vacío de contenido. En la educación es como aprender a nadar, se nada en el agua. El agua son los contenidos, son las habilidades, y con ocasión de su desarrollo y aprendizaje, toda la actividad metacognitiva.
Teníamos unas preguntas ahí en medio de Matías Gumá, que preguntaba cómo evolucionan los paradigmas educativos. Me atrevo a agregar, digamos, cómo frente a los resultados que recibimos, que no son auspiciosos, por lo menos de muchos años a esta parte, no solo por algunas coyunturas locales, sino creo que son números regionales y demás que nos confrontan con una realidad, y trato de rescatar la visión iluminada que aporta Natalia, que es licenciada en educación y en tecnología. ¿Cómo se consigue modificar el paradigma? Matías da como ejemplo de cómo termina enseñándose el heliocentrismo cuando, digamos, uno está convencido que lo que se mueve es el sol y la tierra está fija. Sí, son excelentes preguntas, comentarios, y nos retrotraen al inicio el ejemplo del rayo y del relámpago, ¿no? Hay que instrumentar cambios urgentes. Ahora, urgentes no significa rápidos. Rápida la reacción, pero los cambios en educación, la cosecha siempre es lenta. La tecnología ayuda un montón, si está bien orientada, a potenciar cosas, pero que ocurren en plazos largos. Entonces, obviedades, ¿no? Lo que estamos cosechando ahora, como bien dijiste, a nivel regional, es el resultado multicausal de un deterioro en varias aristas, donde la política tiene mucho que ver, la cultura o los procesos culturales de globalización, bueno, la cuestión de las economías locales y las posibilidades reales de desarrollo, el deterioro de la formación docente. Hay un montón de causas que generan el por qué llegamos hasta acá. Y por lo tanto, la solución implica trabajar en todas esas dimensiones de manera general. La tecnología tiene un rol que fue muy discutido, e invito a considerar, hay dos informes muy recientes, uno del Banco Mundial y otro del BID, que yo lo leo como una, obvio no lo dicen así, pero un fuerte mea culpa que hacen los organismos internacionales, que remite a algo que dijo Ale la vez pasada. La inversión en tecnología educativa decayó estrepitosamente, y en buena parte parece ser por el análisis de los resultados. Se invirtieron millones de dólares en tecnología educativa y los resultados empeoraron. Entonces hoy la mirada es mucho más atenta a la complejidad de los fenómenos. Es tecnología, pero es contexto, es acompañamiento de docentes, trabajo con la familia, es aseguramiento de infraestructura, es recuperación del sentido de la escuela secundaria, por ir un tema muy de la agenda del momento, vinculación con el mundo del trabajo, cantidad de temas que hay que atacar. Por lo tanto, a la pregunta de Matías de cuál sería la estrategia, y es una estrategia multidimensional que hay que orquestar despacito, pero con urgencia, y creo que mucho se está haciendo, pero no vamos a tener unos resultados rimbombantes en poco tiempo. Ojalá me equivoque. Como última cuestión, ya para ir cerrando en cumplimiento de nuestro horario, tomo lo que dice aquí Tiago. ¿Cuál es su perspectiva sobre la implementación de tecnologías de educación adaptativa, especialmente aquellas basadas en IA, para construir aulas más inclusivas que se adapten a las necesidades y recursos disponibles para estudiantes neurodivergentes? Bueno, es una pregunta excelente. En el libro, en el último capítulo, cuando describo la educación aumentada, uno de los principios que pongo sobre la mesa, que suelo repetir, es el de innovación situada, ¿no? La respuesta a esa pregunta siempre, para mí, debe ir acompañada de un depende, ¿sí?
Si hablamos de personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, la tecnología tiene muchísimo para aportar, bien aplicada, bien implementada. Si hablamos en contextos ya de vulnerabilidad más general, donde no hay aptitud docente, donde no hay condiciones tecnológicas y demás, la tecnología a veces hace perder el tiempo y conviene ir al papel y lápiz. No hay una respuesta unívoca ni conviene que la haya. Dicho esto, una cuestión como filósofo sobre las plataformas adaptativas que creo que vivimos en Netflix. Porque esto conecta con la idea de personalización. La tecnología personaliza el aprendizaje. Sí, y también puede comoditizar y despersonalizar. Netflix nos trae las recomendaciones de las 10 películas más vistas y de algún modo te sesga hacia un determinado patrón de conducta culturalmente mayoritario. Y bueno, hay algo de la educación en que eso funciona bien para establecer prácticas básicas, aprender lectoescritura, hay tutores de enseñanza de la lectoescritura que son muy valiosos, pero ya en niveles avanzados un poco de pensamiento propio siempre viene bien y no seguir al rebaño, y por eso vuelvo a lo contextual. Plataformas adaptativas sí en ciertos niveles, en ciertos casos, pero no todo el tiempo y como único recurso. Que haya creación individual del docente, del alumno, diálogo, pensamiento original, en el sentido de surgido de la propia reflexión. Bien, nos quedamos sin tiempo ya hoy y creo que hemos transitado algunas cuestiones que tienen mucha miga para seguir profundizando. A veces la restricción de tiempo obliga a tomar algunos aspectos conceptuales que parecen voluntaristas, ¿no? Uno dice, bueno, habría que hacer esto. Yo entiendo que por detrás, viniendo de tu parte, hay un aterrizaje de esto, y te invitaría para que en algún momento lo sigamos conversando como parte de otro encuentro, con mejores interlocutores inclusive, pero a mí me queda como una gran pregunta para, para, ese, para una nueva instancia que sería más interesada y centrada en nuestra industria, ¿no? ¿Cómo hacer, tomando tu título, educación aumentada en relación a la economía del conocimiento, ¿no? Tenemos dos grandes factores, que es la IA, que no reemplaza personas, pero sí roles en una industria que produce conocimiento, pero a su vez los talentos que vienen de este sistema educativo que hemos transitado con las sombras y las luces que fueron apareciendo. ¿Cómo se encuentran en un esquema donde IA forma parte de lo que se estudia como objeto, de la herramienta que se usa y que después entra fuertemente en la producción de soluciones, de conocimiento, desde lo más científico a lo más instrumental para la investigación y para el mercado? Lo dejaría como un título para profundizar, así como algunas otras cosas que nos quedaron en el tintero. Les agradezco a todos los que participaron con preguntas, con la asistencia. Fundamentalmente, gracias Ceci por organizar, Cecilia digo, y también Ceci que nos convoca con el Hub. Y fundamentalmente, Santiago, gracias. Sé que te obligué a cortar cuestiones, a no poder profundizar por el tiempo, pero nos has dejado pensando. Creo que eso es tu arte de educar, y seguro también con ganas de profundizar en algún momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a vos, Gustavo, por la invitación, y tomo esta
invitación a seguir conversando, porque, como mencionaba, la solución al problema educativo viene por el diálogo intersectorial. Educadores, tecnólogos, tomadores de decisiones en los gobiernos, y algo de eso está ocurriendo, y celebro estos espacios para seguir moviendo la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, que va a ser en agosto, si Dios quiere. Lo seguimos en el grupo. Hasta luego. Bye.